¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. You always, in any society, will find enough individuals prepared to do something horrible for enough money, enough drugs, enough compensation, enough glory. You're a great guy. You've got rid of half a dozen people by throwing them out of a plane. That takes courage. And the people who give the orders at the top do not have to soil their hands with that. De comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal, según trascendidos. Derrotan a esa presidenta constitucional, Isabel Perón, y se instalan los militares, las Fuerzas Armadas. Fue, como dije antes, el 18 de noviembre de 1977. Yo salía de mi casa en un auto, en un Fiat 600. Me paro en un semáforo y me rodean los autos de los represores. Vienen toda gente armada y me sacan de mi auto, me tiran en el piso de uno de los autos de ellos y me llevan al primer campo de concentración. Para tus hermanos, para tus amigos, no estás ni vivo ni muerto, no saben dónde estás desaparecido. A partir de este momento, no estás más en el mundo. A partir de este momento, estás desaparecido para el mundo. Entonces, llegó un momento en que no solamente en Argentina, en toda Latinoamérica hubo una explosión de militancia opositora a los regímenes de poder. En casi todos los países de Latinoamérica hubo dictaduras. Que no fue por casualidad que en Argentina hubiera una explosión generacional de chicos rebeldes contra el sistema. Entonces nosotros entramos a una realidad que como generación fue siempre igual. Yo nací en el año 50, en el 55 cayó Perón y de ahí en adelante yo no conocí la democracia. O sea que hubo golpe en el 55, hubo golpe en el 58, hubo golpe en el 62, hubo golpe en el 66. Puedo llamarlo subversivos. Eran subversivos porque subvertir en el diccionario dice, subvertir quiere decir cambiar. Y nuestros hijos querían cambiar esa situación de terrorismo de Estado que existía en aquel momento por la dictadura militar. Eso es lo que querían nuestros hijos. Mothers would say, yes, my son, he was fighting the regime.
Some of them might even say, yes, if you want to, my son was a terrorist. If you want to say that, fine. But where is he? Or where's my daughter? Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Mataron sin distinción, con desaparecidos, todo. ¿Qué había pasado? El poder político le había dado orden de eliminar, de aniquilar, palabra que significa no existe. Con los nazis, con un famoso decreto que llevaba firma, un famoso decreto que se llamaba Nacht und Nebel, noche y niebla. Entonces ahí se decía que había, al detenido había que aislarlo de la familia, porque era una forma de poner miedo a los familiares. Y ahí comienza la era del terrorismo de Estado. O sea, el Estado se constituye en el secuestrador, el violentador, el ladrón y el torturador y asesino de miles de personas. Opositoras, eran consideradas enemigas. Mi papá era un policía de la provincia de Buenos Aires, los que comenzaron los secuestros y las torturas, pero no era esta destrucción y aniquilamiento absoluto del ser humano. La tortura de los militares, de los policías, era destruir completamente al ser humano, destruirlo, pero no dejar absolutamente nada de él, no dejar ni un mínimo de dignidad en él. Laura tenía 22 años cuando fue secuestrada, pero estaba militando hacía muchos años como estudiante de la Universidad de La Plata, el día en que desapareció. Y estuvo 9 meses secuestrada en un campo de concentración. Ahí nació su bebé, se lo quitaron, la mataron a los 2 meses. Eso es lo que mi papá hacía, se encargaba de aniquilar seres humanos, no solamente físicamente, psicológicamente, moralmente. O sea, tenían todos los métodos de cómo destruir completamente una persona. Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se lo llevó, entró Bastoni y tiró. Nunca más, nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina. Dejar en claro que el terrorismo de Estado es una de las formas más injustificables y sangrientas que le puede tocar vivir a una sociedad. No hay nada, por grave que sea, que esté pasando en un determinado momento de la sociedad argentina o de cualquier sociedad que habilite el terrorismo de Estado. Yo pienso que fue como una brevedad o beberse de poder, ¿no? Porque te mato, te violo, o te encierro, te violo, te torturo, te humillo, te mato y me quedo con tu hijo. Y le inculco mi ideología a tu hijo.
yo como que siempre me interesaba, por mí, ¿no? El tema de la política o enterarme. Más de la época de la dictadura, yo me acuerdo que cuando tenía 14 años leí el libro Nunca Más, que hay casos de tortura, casos de centros clandestinos. Y yo me lo leí todo teniendo 14 años, como un tema que me llegaba mucho, ¿no? ...16 años, la hija del militar que vivía en mi edificio se da a conocer que era hija de desaparecido. La duda no fue siempre si era adoptado, la duda era si yo era hijo de desaparecido. Porque mi mamá, desde que yo soy muy chico, siempre laburó en la casa de un militar. Un teniente coronel que se llamaba Germán Teslav, y ella era empleada doméstica de ahí. Y es como que yo relacioné que podía llegar a ser hijo desaparecido porque mi mamá laburaba ahí nada más. Yo pensaba siempre que a lo mejor se iba a ensayar con mi familia, que iba a agarrar a mi familia, como se decían todos, que los militares, todos los militares aquellos. Entonces yo después me empezó a agarrar miedo. No, yo, o sea, tanto miedo no tenía, o sea, tenía respeto, o sea, como ese tiempo estaban ellos en el poder, o sea, yo nunca le pregunté nada, nunca le pregunté, porque tenía miedo, o sea, que me diga, reaccione mal, o porque como ese tiempo ellos te mandaban, o sea, uno tenía que andar con o sea, ver, a veces escuchar cosas que no le gustaba a uno y caerse la boca. Y lo odiábamos, no lo podíamos ni ver. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo va a ser una cosa así? Mató gente, mató un montón de gente, no lo podíamos ni ver. Pero mucha gente lo quería, ¿eh? Lo querían igual, boludo. Silvia, una chica de mi edificio, por ejemplo, cada vez que pasaba él, decía, este milico, hijo de puta, este milico no lo puedo... No se puede putear. Bueno, este milico, hijo de puta, ojalá que se muera. Ella trabajaba ahí en la casa del militar. Y este militar, digamos, cuando a mí me bautizan a los 6 años, es mi padrino. Y eso me llamaba un poco la atención también, porque yo decía, ¿por qué son mis padrinos? Si familia tengo un montón. Pero bueno, eran mis padrinos ellos. Y el tema es que, bueno, que al ser mis padrinos ellos, ¿entendés? Tranquilamente me alimentaba esta duda que después me generé. Después no es que yo iba, hola tío. No, era un tipo que de chiquito, una cosa imponente porque era gordo, grandote, ¿no? Fumaba habano siempre. Y después de grande ya lo miraba como este hijo de puta, cuántas cosas habrá hecho, ¿no? ¿Entendés? Ya me agarraba miedo. Pues yo pensaba, digo, a ver si termina con mi familia o algo, decía yo, entre mí se me ponía a mí, no es que él me lo decía. Tener 9 años y después de esa golpiza pensar tirarme por la ventana no es nada normal para un chico de 10 años, 9, ¿no? Pero sinceramente yo pensaba tirarme por la ventana un montón de veces en mi infancia, era algo muy normal. Cuando yo lo conozco a Horacio, estábamos trabajando en supermercados. Yo era promotora, él era repositor. Y me atrapó de él una tristeza que yo veía en él interior. Era muy difícil de explicar, o sea, era algo que yo sentía, que bueno, cuando se dio la posibilidad de poder acercarme a él, tener una charla, poder conocerlo más profundamente, siento esa tristeza que bueno, después se reflejó cuando conozco y tengo la posibilidad de conocer a su familia. Lo quería como un hijo, o sea, aprendió todas las cosas que aprendió, poco o mucho, pero se le dio. Yo era una madre madraza, siempre me decía, y vos mamá ya eso demasiado. Lo que más recuerdo es que siempre lo defendía, él casi siempre estaba a cargo mío. Una vez dejé a un chico encerrado en el ascensor porque le había pegado a mi hermano.
Y Lina es como que se desquitaba con nosotros, una cosa así, ¿viste? Tal vez hacíamos travesuras desde chicos, pero las palizas eran fuertes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, malanotas del colegio, yo yéndome con 9 años a mi casa, ¿no? Con la mala nota, y antes de entrar yo pensaba, me voy de mi casa, ¿entendés? Me voy a vivir a la calle, no sé, pensaba cualquier cosa para no ir y mostrar la mala nota porque sabía la que se me venía. Cuando uno viene del trabajo cansado, los hijos son los que le dan la alegría con su novedad en el juego, con las cosas que aprenden. Mira, te cuento una anécdota. Yo tuve, cuando tenía 8 años, tuve un perro, ¿no? Un ovejero alemán, que me lo traen de chiquitito. Y bueno, empiezo a criar al perro y empiezo a armar una relación con el perro dentro de lo que era mi casa impresionante, ¿entendés? Era el perro que me quería, el que estaba ahí, el que me escuchaba, el que jugaba conmigo, el que era fiel, ¿entendés? Pero bueno, cuando empezó a crecer, era un departamento, cuando empezó a crecer empezó a romper los muebles, ¿viste? Todo. Y un día llegó del colegio y no estaba más el perro. No estaba más, me lo habían sacado porque estaba rompiendo todo, y me tuvieron que internar. Porque él iba a algún lado, yo lo llevaba desde chiquitito al jardín. De allí le iba a buscar. Lloraba porque se quería quedar. Entonces yo me agarraba y me quedaba con él. Que a veces la maestra jardinera me dice, me acuerdo, dice, cuando César lloraba, que quería que la madre se quedara. Claro, ir y contarle a mis amigos, no la aguanto más. Pero tu mamá es re macanuda, me decían. Claro, era la visión que tenían ellos de mi mamá, y yo no, nada que ver, yo la conocía de otra manera y era... Por la televisión, que andaban ¿cómo se llaman? Las abuelas. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Ay, hijo mío, si pudiera hablar, pero bueno. Y así, entonces yo me agarraba y decía y renegaba, no puedo ser, no puede ser, no puede ser. Algunas veces lo voy a decir, pero llegaba que yo le iba a decir y me trancaba y me paraba y no podía. Un bebé de 6 meses, 3 hijos, y vamos a ver dónde está y nunca más supe nada. 2 años va a ser. Mi nieto, y 2 hijos, que todavía no sé dónde está mi hijo. Y bueno, esa lucha de buscar un desaparecido, de hacer un recurso de habeas corpus, hizo que nos fuéramos encontrando con otras mujeres, otras familias, otra gente. 28 años que existimos. Primero éramos un grupito así, que no sabíamos ni qué hacer. Empezamos a formar grupos, a caminar juntas, a ir a la Plaza de Mayo, a pedir. Y las que éramos madres, pero además abuelas, y nos constituimos en un grupo de abuelas en octubre del 77. Yo hace 4 años y medio que estoy saliendo y llegó un momento de nuestras vidas que nos propusimos formar una familia, empezar a vivir juntos. Entonces me pareció importante que toda esta duda que él venía, digamos, llevando durante todo este tiempo, que también fue compartida conmigo, le propuse que sería bueno que lo pudiéramos sacar a flote, que lo pudiéramos ir a averiguar. Mi exnovia se había metido en internet, se había puesto a mirar caso por caso de abuela, se había visto una foto de una mujer que estaba con un bebé en brazos y vio la foto y dijo, este es César. Ella imprimió la foto y me dijo, para mí esta es tu mamá. Yo la miré la primera vez, la tiré y dije, no, nada que ver. Cuesta, después de preguntarme a quién me parezco, ver a alguien tan parecido. Y bueno. Yo tengo un encuentro con la madre en una tarde que estábamos solas, yo no tenía mucha confianza con la mamá y me transmite que me dice que bueno, que va a haber algún momento de su vida después que ella no esté, nos vamos a encontrar con una realidad muy dura que está escrita en un diario íntimo
Y bueno, imagínate que ese momento yo me quedé como helada porque no tenía, digamos, tanta confianza como para que me transmitiera algo tan profundo. Y a veces me decía, ay mamá, qué cara que tenés, pero yo me recordaba y lloraba porque decía en cualquier momento voy a tener que decirle, voy a tener así, mañana, pasado. Y siempre me decía, mamá, si estás tan mal, tan triste, me dice, ¿por qué, mamá? Y yo lo miraba, y no, nada, hijo, le digo, cosas de trabajo. No te preocupes, dice, yo voy a empezar a trabajar, te voy a ayudar. En la adolescencia todos tenemos una época, un día o una fantasía de ser adoptados. Y cuando uno sabe que no es adoptado, eso queda como una fantasía y se le va. Bueno, en mi caso esto no ocurría y esto generaba una cierta duda en mi interior que era, bueno, soy distinto, ¿no? Decir, ¿a quién soy tan alto? Y me decía, no, ya había un bisabuelo que era re alto, mi papá era re alto, decía, ¿viste? Cuando él quiso ir a buscar su identidad, me preguntó, ¿qué te parece? Y yo le dije, hacelo, tenés ganas de hacerlo, hacelo. No te quedes con esa duda, andá y hacelo. Nosotros decidimos conocer los lugares donde se podían llegar a investigar estos casos y llegamos a acudir al CONADI, que es el Consejo Nacional de Derecho por la Identidad, donde se investigan estos casos. Con la partida de nacimiento fuimos a la CONADI, donde presentamos todas mis dudas y después tengo una citación con la abogada de abuelas, que bueno, ahí me cuenta que ellos ya tenían todos mis datos por distintas denuncias de mi entorno, digamos. Puede haber sido un vecino, familiares, que no estaban de acuerdo con que me ocultaran esto. Después de ahí esperamos, nos pusimos de acuerdo, digamos, y salió la orden de ADN para hacer un análisis de ADN. Lo primero que hago es ir a hablar con ella, porque bueno, si ella sabía que era hija de desaparecidos, ella era muy probablemente como hija del militar, como criada por el militar, que sepa si yo realmente corría la misma suerte que ella, ¿no? Y si le pregunté si sabía algo, y ahí ella me cuenta que sí, que es verdad, que el militar, la esposa del militar le contó a ella que bueno, que a los dos nos trajeron. Primero a ella y después unos meses después a mí, de bebé, ¿no? Y bueno, ella es la primera que me confirma que soy hijo desaparecido. Eso se sabe, como una gran familia. Esto es como una gran familia, todos se conocen. Bueno, yo fui, al principio lo agarro y le digo, se llama Ricardo, le digo Richard, ¿no? Richard, le digo, ¿te acordás o te llegó alguna vez algún rumor si puedo correr la misma suerte que María Sol, que es esta chica que ya se sabía que era hija desaparecida? Es una persona que, bueno, tengo mucha confianza y porque aparte es la persona que está, digamos, con todos los rumores del edificio, ¿no? Me dijo, no, nunca. Ah, porque mirá, tengo la orden de ADN, le digo, tengo la citación del juez, todo, porque parece que... Y ahí me hizo pasar, cerró la puerta y ahí me dijo, mirá. Yo tuve conocimiento desde el comienzo, pero como nadie decía nada, nadie hablaba nada, o por el miedo, por temor, o no digas esa cosa que vos no sabés. Yo creo que mis papás sí sabían, pero nunca me contaron o se metieron, ¿viste? No, se interesaron en ese tema. Quizás por miedo. Para mí me parecía de que lo iba a lastimar. Yo estuve muchas veces a punto, muchas veces.
pero no lo quería herir. Lo singular, lo terrible en Argentina fue que hubo robo de niños, robo de bebés, que fue un plan sistemático aplicado fuertemente porque secuestraban a las jóvenes embarazadas, las dejaban vivir hasta tener su bebé y luego se los quitaban. Sinceramente sí, un poco sí, porque es como que fui el último que me enteré de todo, ¿no? Sabía todo el barrio sabía que yo podía ser hijo de desaparecidos y yo fui el último que me enteré cuando me hice el análisis, ¿no? Sinceramente es como que me siento defraudado un poco. Entonces yo le digo a Dios, Dios, hice mal todo, si yo no sabía nada. Vos viste que yo no se lo decía porque tenía mucho miedo, aparte estaba toda custodiada, como diciendo que me vigilaban. Los militares han hecho muy bien esta dictadura, muy fuerte. Entonces han dejado una sociedad muy resquebrajada, muy rota. Y nosotros tenemos que ir recomponiendo este tejido para poder encontrar los chicos. Si el trabajo que cuesta encontrar cada chico nos lleva años. ¿Quién lo vengará? ¡El pueblo! ¡Vamos! ¡Luchando! ¡Creando poder popular! ¡El pueblo! ¡Vamos! ¡Luchando! ¡Creando poder popular! ¡Luchando! ¡Creando poder popular! ¿Por qué las pintadas en la vereda del hospital? Simplemente porque nos parece que donde está internado un genocida, también tenemos que demostrarles que los 30.000 desaparecidos están presentes y nuestra forma de demostrarlo es dejarle impresas la figura de los desaparecidos en el piso. Lina, que es la mujer que me crió, siempre llega tarde del trabajo, me costó. Imagínate que ellos cuando se sentaron todo, ni se imaginaban que yo le iba a salir con esto, ¿no? Los encaro, le digo, me llegó una citación de un juez para hacerme un análisis de ADN, pues yo ya tenía la orden, todo, ¿no? Y está la posibilidad que yo sea hijo de desaparecidos, le dije. Y bueno, antes de enterarme por un papel, yo prefiero que ustedes me cuenten la verdad, le doy el lugar para que me cuenten la verdad y que me digan si soy o no soy hijo de ustedes. Ustedes son mis viejos, para mí, ustedes me criaron, todo. Pero bueno, quiero saber la verdad por ustedes y no por un resultado de un análisis. Y la sensación de ellos fue de asombro, se sorprendieron cuando le pregunté esto. Chacho se empezó a poner como nervioso, tosía, ¿viste? Él es muy cerrado, no muestra nada. Lina se quebró, empezó a llorar, a llorar. Dice, yo quiero por tu boca, yo soy tu hijo. Y yo le dije, no hijo, no sos mi hijo, pero sos mi hijo del corazón. Yo te crié y yo te adoro y te amo. ¿Qué querés que hagamos? Cuando me decía, yo te quise porque capaz que te tiraban por ahí o tenía miedo que te maten o que te pase algo, y eso no me sonó natural, porque en ese momento me parece que no lo pensó por ahí ella. Pero no le quise decir, digo, porque tenía el miedo de que él reaccionara mal, o sea, no contra mí, sino que se haga mal él mismo. Y bueno, y agarra el Chacho, mira y me dice, a ver el papel. Y fue una contestación re fea, re fría también, porque yo esperaba que me empiecen a contar, ¿entendés? Y lo primero que me pidió es saber el papel, la orden del juez que tenía yo, ¿entendés? Para ver si era verdad, para ver si no le estaba sacando mentira por verdad. Y me quedé con esa frase, ¿viste? A ver el papel. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá al trabajo y mamá lo primero que hizo fue decirme que la perdonara por haberlo ocultado, todo. Y yo le dije, yo no tengo nada que perdonarte. Para mí es un orgullo tener una mamá como vos y que hayas hecho lo que hiciste por mi hermano.
Es más, yo hablo de mi hermana y te hablo de mi hermano. Tenía mucho miedo de perder a mi hermano. Porque, como te decía antes, ella lo crió, es un hijo más. No tienen la misma sangre, pero es un hijo más, mi hermano. Que estaba vivo el militar. Capaz que es el militar. Si hubiese muerto hace muchos años, capaz que mi mamá se animaba a decirle a mi hermano. Porque el viejo era un viejo hijo de puta. Estaba con el fierro así y te mata. Te mataba, ¿entendés? Entonces todos le tenían miedo a ese viejo. Tenían miedo, respeto, no sé, pensaban que era un monstruo. Es un monstruo, chabón. Resulta que como él estaba hablando con un muchacho, un cuñado de él. Y también falleció un muchacho. Pero aparentemente el chiquito, mi hijo, iba a ser para él. Y el muchacho no quería después saber nada. ¿Qué vamos a hacer? Es que ya está, que hoy ya es el último día, qué sé yo. Entonces digo yo, voy a ir a decirle que me lo dio a mí, ¿total? Entonces le dije, señor, yo escucho tal cosa, ¿por qué no me lo da a mí? Lina, vaya y póngase con sus tareas y no venga a escuchar nada. Y yo agarro el ascensor y vengo y le digo a mi marido me sacó rajando. ¡Ah, que cómo vas a hacer eso! Que mira que me voy preso, bla, 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 bla. Vuelvo otra vez a la casa. Y señor Germán, démelo, le digo, yo no voy a decir nada, le digo. Pobrecito, le digo, yo vaya a saber a dónde vaya a parar, démelo a mí, le digo yo. Está bien, dice. Ya mismo voy a ir y vamos a buscar. Toda esa duda que había traído durante tiempo no era en vano, ¿no? Como que por algo entonces pensé tanto tiempo eso. Yo lo iba a acompañar en todo, que los iba a acompañar en cualquier cosa que pase. Cuando a los 18 días que fui ese día a hacerme el análisis, me dan el resultado. El resultado era que era hijo de Liliana Corti, de Horacio Pietragala. Él tuvo, él tuvo la inquietud de interesarse porque él le pareció que no había ningún parecido, ninguna similitud entre él y las personas que lo estaban criando. Y no se equivocó. Y me llaman por teléfono diciendo que... Me llama mi hermana diciendo, apareció Horacio. Digo, ¿qué estás hablando? No, el hijo de Liliana. Que había recibido un llamado de teléfono de mi mamá que le habían dicho que había aparecido un primo que yo tenía desaparecido. Empecé a pensar y dije, a ver si le quisieron hacer una entrada a mi hermana para robarle la casa o para hacerle algo a ella. No sé, pensé mal. Encima llego a la dirección y veo que era una iglesia, nada que ver. Entonces había un locutorio abajo, al lado, llamo y le digo, mira, es una iglesia. No, te di mal la dirección, es una cuadra antes. Y cuando llegamos, bueno, era una oficina, había un montón de gente. Estaba Estela de Carlotto, que yo la conocía por la televisión. Que nacieron en este campo de concentración. Ya cuando fuimos entrando y todo, y me decía, ustedes son los Corti, ustedes son los Corti. Era como entrar en un túnel donde veías un montón de caras que no conocías y que te felicitaban y te saludaban, y de pronto veo un mastodonte ahí con la cara de Liliana. Bueno. Pero en el montón, ni bien entramos, claro, se destacaba un chico altísimo. Directo, viste, a él. Mi mamá se tapó la cara, es como que no lo quería ver.
Y bueno, se pusieron a llorar, nos acercamos y fue increíble porque era como conocerlo de toda la vida, como que nos sentimos muy identificados enseguida. Y claro, que yo lo estaba abrazando y le digo, bueno, pero ¿y cómo te llamás? Yo pensando que me iba a decir el otro el nombre que tenía antes, me dice, ¿cómo? Como me llamo Horacio me llamo. Claro, el nombre que le había puesto a mi hermana, ¿no? Ahora me estoy emocionando un poco, pero fue muy fuerte, fue muy fuerte. Bueno, yo al principio había hablado con el juez y me había dicho que en ningún momento iban a hacer algo sin consultármelo y sin hacerlo. El primer lunes, después que me dan el resultado del análisis, el juez declara una orden de allanamiento y allanan mi casa. Yo estaba en el auto, estaba por Flores, me avisan que entró la policía a mi casa y que se llevaban a mis viejos y fui con el auto volando, ¿viste? Yo le dije, vos me entregaste, hijo. No, mamá, dice, porque esto ya venía hace rato. Los detienen por el delito en sí, ¿no? El delito que se les carga es retención y ocultamiento de un menor de 10 años, falsificación de documentos. Vos me entregaste porque vos, te digo yo, te fuiste y me dijiste que íbamos a venir los dos. Y ese delito, digamos que es una pena muy mayor, es una pena mayor como para que puedan ser excarcelados. Quiere decir que antes de ser juzgados tienen que ir presos, tienen que estar detenidos, porque la pena mínima era de 5 años. Porque el juez en ese transcurso había decidido liberarlo. Pero lo tienen que detener de vuelta y ahí es cuando están casi 6 meses detenidos después. No tenía bronca contra ninguno, contra él ni contra Lina. Yo había logrado que puedan estar en una comisaría y juntos, porque eran personas mayores y había pedido eso, ¿viste? Y bueno, como que me lo hicieron por mí, ¿entendés? Para verlos bien, para que estén juntos. Aunque acá en nuestro país el robo de un niño no es un delito mayor, pero es un delito, son juzgados y son condenados. Y eso de que sean juzgados y sean condenados es un privilegio que ellos tienen frente al privilegio que no le dieron a nuestros hijos, porque nuestros hijos nunca fueron juzgados y nunca fueron condenados. Fueron tomados y hechos desaparecer directamente. Ese es el privilegio que ellos tienen, que nuestros hijos no tuvieron. Pero nada hay con maldad. Nada. Yo lo crié y un narcómata. Ni siquiera cuando fue creciendo una moneda le saqué. Bueno, cuando yo encontré mi identidad, digamos que estaba trabajando en una cervecería que es Quilmes. No puede ser, dijo un día, que yo esté haciendo delivery cuando yo tengo tanto que hacer acá con ustedes. Yo quiero trabajar con ustedes, quiero encontrar a los otros chicos que faltan. Y se incorporó y desde entonces no se ha ido más. Este es su trabajo. Fue importante porque sentí que yo, contando mi experiencia, podía contagiar a otro joven que le estaba pasando lo mismo. A veces rezo y le pido a la madre que debe estar con Dios, le pido ayuda, dame más fuerza. Así yo puedo ayudar a tu hijo. No sé si hice bien, perdóname, yo también. Y él todavía está en esa situación ambigua, que para acá, con su familia biológica, y para allá con su familia, con los matrimonios que los crió. Es muy difícil, muy traumático para él. Me llama por teléfono y me dice, hola tío, y yo no podía creer, y bueno, una cosa de loco, y hablar con él y preguntarle
y de pedirle, mira, aguantame 3 días porque estoy con hepatitis, ¿no? A ver si después de tanto tiempo te voy a contagiar hepatitis y vas a matar. Y el lunes yo estaba en mi casa, atiendo el teléfono, me dice, Nené, sí, ¿quién habla? Horacio Pietragala. Y me caí redonda. Y bueno, y me puse como ahora, y lloraba y no le podía decir nada. Y él me decía, bueno, no llores. Y yo seguía llorando y le déjame tu teléfono. Me cambió mucho que apareció Horacito. Yo hace, no sé, 5 años ya que perdí a mi mamá, la abuela de Horacito, y me quedé sin familia. Y el que haya aparecido Horacito fue una cosa muy importante, pero muy, el único sobrino que tenía. De tener esa alegría, porque yo no podía creer. ¿Cómo está Horacito? Era algo... Y no hacía más que llorar, y estaba sola, y me arrodillé en el suelo, y me abracé a la foto de mi marido, y le di las gracias. Y dije, bueno, ustedes siguen estando, digamos, porque solamente ellos podían hacer ese milagro, digamos. Es decir, ese amor que nos tuvimos, y el amor de Horacio y Liliana, nos volvía a nosotros, y yo lo iba a poder conocer. Nosotros, después de 10 años, por ejemplo, ya pensamos que no lo íbamos a encontrar más. De hecho, una de mis tías, por ejemplo, la más allegada a Liliana, la madre de Horacio, tuvo problemas de depresión, alcoholismo, mi abuela también. O sea, esto afectó a todo el mundo. Mi abuela termina suicidándose hace unos años, y yo creo que si esto no hubiera pasado, Horacio no hubiera desaparecido, ella no se hubiera suicidado, mi tía no hubiera tenido problemas de adicción, se hubieran evitado muchas cosas. Por eso digo, no es que desapareció un bebé o mataron a una persona y nada más. En todo eso implica a todas las familias. Sinceramente pienso que Lina fue una mujer que seguro que esto la perturbó psicológicamente. Yo pienso que no es fácil estar con un bebé y con una mentira durante 25 años para ninguna cabeza, ninguna forma de pensar puede soportar estar engañando a alguien durante 25 años. Lina hoy está sufriendo porque se equivocó. Lina hoy está sufriendo porque no reconoce que se equivocó. A quedarse sin mí hizo que yo me quedara sin el recuerdo de mis abuelos biológicos, sin que me quedara con el recuerdo de mi verdadera familia, de muchos de mi verdadera familia. Y eso me duele mucho. Él cuando vino virgen de un montón de cosas. Y la información fue a través de fotos de los abuelos, de los viajes, de las cartas, de montones de cosas que uno le fue dando para que el tipo llegara a armar medianamente cómo fue el cuadro familiar, ¿no? Me llevaron a una clínica que estuve 3 días en la clínica y después un militar decidió agarrarme y regalarme a un matrimonio amigo. Todo esto mi familia biológica me conocía, mis abuelos, mis tíos, sabían que yo había nacido, habían estado conmigo, pero bueno, lamentablemente desde ese día donde se acontece el asesinato de mi mamá, pierden todo tipo de rastro, ¿no? Bueno, mi mamá me tiene en la clandestinidad, se puso muy contenta cuando se dio cuenta que era un varón, porque dijo, le pongo Horacio, como mi papá, yo me llamo igual que mi papá. Es sencillo, pero sus pensamientos, ¿no? Son muy parecidos. Aparte, y ahí tiene muchos gestos del padre. Horacio habla mucho con el movimiento y el padre también hablaba mucho con el movimiento de las manos. Es increíble, ¿no? Que sin conocerlos tengan tanto, sin llegar a conocerlos tengan tanta similitud y tanto parecido, ¿no? Horacito es igual al papá. ¿Viste lo franco que es Horacito?
que te abraza y te quiebra los huesos y te sonríe el mundo. Bueno, el papá era igual. Eso era Horacio. Solamente que con experiencia de militancia que Horacito obviamente no tiene. Nosotros no venimos de familia de guerrilleros, no, nada que ver, una familia común. Los dos estudiantes y él con una idea muchísimo más fuerte por ahí que otro. Cuando yo la conozco a Liliana, la conozco en la facultad. Yo recuerdo que, bueno, a Horacio le gustaba a Liliana. Y no pasaba mucho, digamos. Hasta que un día fueron a una fiesta y Liliana se lo llevó al balcón, lo abrazó, lo besó y definió la situación. O sea que, bueno, eligió a su marido en ese momento. Más te digo la verdad, que yo ni sabía que estaba metida en política. En realidad no lo sabíamos nosotros hasta que empezaron a pasar cosas, viste, importantes, que ya empezó a ir a marchas peronistas. Cuando dejó el poder el peronismo, el no peronismo resolvió suprimir los derechos cívicos de más de la mitad del país. No se podía nombrar a Perón, no se podía cantar la marcha, no se podía tener un partido, no se podía votar. Y el país, que es mayoritariamente peronista, no me pregunte por qué, encontró que no podía votar. A partir de ahí se sucedieron gobiernos que no tuvieron casi fuerza. Y los sectores donde eran antiperonistas, sus hijos se volvieron peronistas y formaron los Montoneros. Eran jóvenes idealistas que mataban por ideales. Porque habíamos ido a una movilización por el 1 de mayo a una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llamaba Merlo, y cuando terminó el acto, la policía reprimió y Liliana terminó en Devoto. Entonces Horacio estaba desesperado porque habían caído, no sé, como 80 compañeros, y íbamos sacándolos de las comisarías. Y Horacio estaba desesperado y decía, sacá a mi mujer. Y nosotros le decíamos, pero hay que sacar a todos. ¡Sacala que no me caso! Porque ya tenían fecha de casamiento. Así que Liliana salió de estar presa en Devoto, creo que estuvo 3 o 4 días, y a la semana estaba en la iglesia vestida de blanco casándose con Horacio. Muy rápido, y tal es así que se eligió de padrino a mi esposo, a José. Cuando ellos, después que se casaron, es como que uno empezó a conocer más cuál era la idea de ellos y que realmente estaban militando. Era gente joven que venían de una oleada de un cambio, ¿no? Una revolución, digamos, una movida muy fuerte, bueno, más en este país a nivel como se armó, porque este país venía sufriendo golpe de Estado tras golpe de Estado, y es como que ellos querían un país más justo, ¿no? Libre y socialmente igualitario, digamos, no que uno tenga tanto y otro nada. El grupo terrorista privado, los Montoneros, mataron generales, policías, hijos de militares, sin compasión. Porque para nosotros lo principal pasaba por cambiar el sistema. Fueron todas cosas que íbamos hablando de cómo crecer y cómo crecer dentro de ese proyecto que era traerlo a Perón al país y la liberación nacional. Montonero siempre se lo relacionó con Perón, pero la imagen fuerte de Montonero siempre fue Evita, y Evita fue siempre pueblo. Montoneros eran los innombrables del momento, ¿no? Eran los enemigos número 1 del ejército y de las Fuerzas Armadas y la policía. Cualquier persona que estuviera medianamente identificada, aunque no fuera, era un enemigo.
mamá en el año 76, pasando a la clandestinidad, que los militantes que pasaban a la clandestinidad es que ya sabían que estaban siendo perseguidos, se mudaban de barrio, se cambiaban el nombre, porque los militares los perseguían y tenían que usar este método para tratar de salvarse, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota de Horacio que se conoció mucho. Fue un combate muy terrible que tuvieron compañeros de los cuales Horacio formaba parte. Y cae herido un compañero, muy mal herido. Y en la retirada, Horacio lo ve y lo va a levantar. Y el compañero dijo, déjame, porque suponía que si lo llevaban a él se iba a retrasar la retirada de los otros y corría en riesgo de su vida. Y Horacio, con esa fuerza que tenía, lo levanta y le dice, no te mueras, carajo, que estamos en guerra. Y en brazos se lo lleva al combate y le salva la vida. Ese era Horacio. Mi papá lo que hacía era trabajar en lugares donde había necesidades sociales, donde había hambre, donde había calles de tierra, donde no había cloacas, primero. Después, cuando vio las respuestas de los militares, mi papá agarró armas para defender su posición ideológica, para defender su convicción. Mi papá agarró armas para defenderse. Y si tuvo que matar militares en esa época y en ese contexto, yo hoy lo aplaudo. Some of them were terrorists, some of them were misled people. What always happens with terrorism is that it usually starts off with people behaving like Robin Hood, with great deal of idealism, but who takes over? The gunmen, the people who like to kill. Estábamos en la casa que vivíamos, almorzando, mi marido y mis 4 hijos y yo. El recuerdo que tengo es que estábamos comiendo, que comenzaron las explosiones y los disparos. Mi marido sale a ver qué es lo que pasa, sale armado, yo lo acompaño hasta la puerta y en la puerta él me dice, no, volvé con los chicos y yo sigo. Ahí lo matan evidentemente, pero ya había una gran cantidad de disparos, o sea, uno no sabía ni de dónde venían. Y después, cuando nuestra madre nos cuenta a nosotros que nuestro padre había muerto, y así todo, a los 9 o 10 años, uno no puede estar preparado. No sé qué imagen por ahí la gente tiene de los terroristas o montoneros, como que eran gente que vivía escondida o no sé, que vivían armados. No, eran chicos jóvenes, gente, estudiantes, como cualquiera de nosotros. También lo que pasa que con ellos, por ahí, si yo tengo que decir, no estaba de acuerdo, viste, el hecho de los montoneros que ponían bombas en cualquier lugar. Y que a lo mejor, viste, pasaba un inocente en la calle, como lo que te decía mi marido, y bueno, no era que caía solo uno, sino, viste, que caían todos. Creo que mi padre y todos los que como él murieron, digo los militares, los policías y digamos, todo lo que era Fuerzas Armadas y Policía, sienten que estaban cumpliendo con su deber, que era su obligación. Eran como dos bandos, militares y terroristas. Los terroristas es como que estaban todos en la misma bolsa. Entonces era difícil separar las mentalidades o las ideas de cada uno. Acá donde estaba mamá, y acá pusieron la bomba. En esta puerta que está acá es donde vivía mamá. Mataron a mi mamá, donde estuve yo de bebé. Ahí me separan y a mí me
digamos, me roba un militar y después conozco toda la verdad. Yo tengo recortes de diario que salió que hubo un enfrentamiento, que mi tía y los dos compañeros se defendieron, que también le dispararon a los militares y que por eso los mataron. Y después mi primo me dijo que preguntándole a los vecinos, mi abuelo también en su momento fue a hablar con los vecinos, le dijeron que no. Había todo un ejército, un montón de gente, como diría, tirando contra esa casa. Claro, entre ellos estaba la madre de Horacio. Dijeron que no hubo un enfrentamiento. Vinieron los militares, pusieron una bomba en la puerta del departamento donde vivían ellos, hicieron explotar todo, sin enfrentamiento, sin nada. Y después pude descubrir que mi mamá tenía más de 8 balazos encima y yo tuve suerte porque mi mamá me resguarda en un ropero o en una bañera y me tira, digamos, almohadones arriba y sábanas y por eso es que me salvo, ¿no? Porque digamos que hasta en el último momento de su vida ella pensó en resguardarme y bueno, y en protegerme de la masacre que se venía y bueno, gracias a que ella me resguardó puedo estar hoy contando la historia, ¿no? Y sabiéndola también. ¿Qué era más grave? ¿Lo que hicieron los terroristas o lo que hicieron los militares terroristas? ¿Qué es más grave? ¿Los que tiraron las 2 torres gemelas o más grave es lo que después hizo Estados Unidos en Irak? Esa es un poco comparada a la discusión. Para mí, las dos son graves. O castigamos las dos o no castigamos ninguna. Pero la Argentina se volvió tuerta y empezó a castigar nada más que a un sector. Y los sobrevivientes del otro sector pasaron a gobernar. El día 17 de octubre hacían un acto. El día 15 de octubre, que fue el último día que yo lo vi, estuve con él, me dijo que viajaba a Córdoba, que tomaba el avión a la tarde, y al otro día nos enteramos por un llamado telefónico que en un operativo habían levantado gente de un lugar, de una confitería. Bueno, la verdad que tenía ganas de conocer, ¿no? Donde en este lugar estuvo enterrado papá durante 25 años, ¿no? Me parece que los militares quisieron esconderlo, ¿no? Papá tenía una reunión, se tenía que encontrar con personas que eran compañeras de militancia en un bar de esta ciudad de Córdoba. Y bueno, en la puerta del bar es detenido por personas paramilitares que lo secuestran, a él lo fusilan al costado de una ruta en las afueras de Córdoba. Después que es asesinado traen los restos de él para acá, ¿no? Venían en ambulancias llenas de cadáveres, digamos, y tiraban todos los cuerpos así en el pozo. Como animales, ¿no? Como a perros. Esos entierros se hacían de noche, clandestinamente, y si pudieron reconstruir acá es por los datos que dieron la gente que trabajaba en el cementerio. Y como ellos, varios más. Lo que demuestra que esto es más complejo y más importante de lo que hoy se dice respecto, entre comillas, jóvenes idealistas. Acá no se mató a gente por pensar diferente, se mató a gente por matar a compatriotas. Otro mito más, porque se hablamos de varios mitos. Robo sistemático, el de los 30.000 desapariciones, 30.000. Y la otra, que se dice que se reprimió a gente por pensar diferente.
Estas fueron las fosas más grandes vinculadas al terrorismo de Estado que se han encontrado hasta ahora en Argentina. Los 72 esqueletos, uno de ellos era el que después se pudo establecer que correspondía a Horacio Petragale. In any conflict, anywhere in the world, the dead have a political weight which nobody can throw off. And that political weight is going to be with Argentina through much of the 21st century. Los muertos por el Estado, vamos a poner el Estado, los muertos por los militares, tienen madres que dan vuelta a Plaza de Mayo. Los otros sectores no tienen ninguno. Nadie, ninguna mujer de militar da vuelta por la plaza. Ninguna mujer de los políticos que murieron dan vuelta por la plaza. Esa es la ventaja que tiene la izquierda en Argentina. La izquierda tiene liderazgo, tiene opinión. Fíjese, perdieron la guerra, vamos a poner que fue una guerra, pero ganaron la cultura, ganaron los medios de comunicación, se expresan, tienen líderes naturales. Los otros, la llamada derecha, no tienen nada, no tienen nadie, no tienen nada. Hablamos de, por ejemplo, los robos de bebé, es permanentemente, se escucha permanentemente la voz de las abuelas de Plaza de Mayo diciendo los famosos 500 chicos desaparecidos, etc. La realidad, y creo que esto cualquiera con ganas de estudiar la historia puede verlo, va a los tribunales de justicia argentinos, pide la causa número 150, que es la que trata de robos de bebés, y hay 294 denuncias, de las cuales por falta absoluta de pruebas se reducen a menos de 100, quedando finalmente juzgables 20 y pico de casos, de los cuales solamente quedan demostrados 12. 2 de ellos de oficiales de la policía, 6 de miembros de las fuerzas terroristas propias que se habían llevado hijos de los compañeros muertos o capturados, y otros 2 o 3 que no reconozco en este momento. Pero ese es el mito del robo de bebés. Hay que ir a los tribunales. Y esto también es interesante. Se habla de robo sistemático. Y yo puedo garantizar que en mi vida recibí una orden respecto a robar sistemáticamente bebés. Most of the people in Argentina, I should say the vast majority, kind of approved of what was happening, and they knew what was happening, but they didn't have it they didn't see it in the newspaper. And then they don't care about the law, they don't care about justice. And the military went out of control. Lo más importante no fueron ni siquiera las sentencias, fue el esclarecimiento. Hoy todo el mundo, todo el país sabe lo que pasó. Pero lamentablemente Alfonsín da la ley de obediencia debida y punto final, que era un perdón, digamos, a todos los militares. Y bueno, con esa ley se paran todas las investigaciones de todas las masacres que había ocurrido en la época de la dictadura y se paran todos los procesos que venían en causa, ¿no? Muchos de estos hombres que cometieron crímenes, que ocuparon cargos importantes durante el Estado, que eran dueños de la vida y de la libertad y de la propiedad de muchos argentinos, se resisten a dar esas respuestas a familiares que todavía hoy, comprensiblemente, están dolidos por la ausencia de un familiar que no saben dónde está.
Yo fui a tribunales con familiares de Liliana para pedir que los soltaran, a hacer una nota para que no los dejaran detenidos. Porque él no se sentía bien que estuvieran detenidos y yo tampoco. Y cuando los iba a ver, estaba esto, ¿no? El de que capaz que Lina se levantaba ese día con mal humor. Estaba ahí adentro, pienso que debe ser difícil, pero capaz que iba a verla y tenía una reacción conmigo de enojo. Muy fuerte, ¿viste? Muy que llegaba y ya la cara estaba mal. Y encima que yo iba a ver lo que tenía todo mi tema, toda mi culpa, tenía que aceptar o tenía que escuchar que ella me echara culpa de todo lo que le estaba pasando, ¿entendés? Yo ahora ya se me pasó, pero yo pensé hasta poco tiempo que él es el que me denunció. No digo la verdad. Claro, me echaba la culpa de decir de que yo no hacía nada para que salgan, de que ellos estaban ahí, que eran culpables, de que yo al haber ido a abuelas, ellos están presos, ¿entendés? Eso, me echaban culpa de la decisión que había tomado de saber mi verdad. O sea, a él no le pedí perdón. No, a él no le pedí perdón. Como él fue uno más de la familia, no me sentía con esas ganas, o sea, no ganas, sino con la fuerza esa para pedir perdón, porque era uno más de la familia y no quería, me sentía sin valor para decirle, bueno, que no era hijo mío. ¿Qué pensaron? ¿Que yo jamás iba a saber la verdad? Si había algo adentro que me decía que estaba esto, ¿entendés? Ese sentimiento me lo decía. Porque eso es lo que te transmite tu vieja cuando te tiene, cuando te besa, cuando me cantaba, cuando me tranquilizaba, su olor, su todo, ¿no? Eso queda tatuado, no es que de un día para otro porque viene un milico me lo iban a desprender. Y sinceramente pienso que ellos eran muy ignorantes, ¿no? En la Argentina, ante ese mito de la sustracción sistemática de bebés, una organización hizo un recuento similar al que cuenta Horacio y determinó que había 237 casos de entregas de bebés de subversivos o encontrados o después de choques o de enfrentamientos militares que fueron entregados por fuerzas militares y por fuerzas policiales a los parientes, instituciones de menores o instituciones policiales. Es decir, que lo que fue sistemático fue la devolución de bebés, no la sustracción de bebés. Es decir, acá hay una explotación negativa y en contra de los militares. Yo creo que sobre todo Horacio, independiente de todo lo que pasó en su vida, no les puede perdonar a ellos el hecho de que no haya podido conocer a ninguno de sus abuelos. Porque lo hubieran dicho, por lo menos, viste, no eran abuelos tan grandes como para no conocerlos, y a lo mejor si lo hubieran dicho antes hubiera tenido la oportunidad. Y yo pienso, viste, no sé si mi mamá hubiera hecho lo que pasó si hubiera estado Horacio. Y bueno. Sé que tenía miedo que el militar pueda matarme o pueda, ¿no? Bueno, ¿por qué estuvo 25 años al lado del militar? ¿Por qué cuando el militar estaba internado ella la iba a ver al hospital? ¿Por qué cuando el militar le pedía un favor, ella iba? ¿Por qué cuando el militar cumplía años me mandaba a saludar al militar? No creo que sea así. Ella tenía mucho afecto con el militar. Si vos estás con una persona que sabes que podía haber matado a un bebé, no podés estar al lado de esa persona. Pero yo estaba solita por los rincones, no tenía a nadie, nada más que ellos que me perseguían. Nada, por si no, a lo mejor si yo hubiera tenido una persona, yo íbamos y capaz que se solucionaba entre todos en la familia.
mi hermano, si no hubiese sido por mi mamá, mi hermano hoy no estaría vivo. Y creo que más que eso es jugarse bien. Mi hija se llamó Patricia Julia Roisenblit. Ella quería cambiar la situación que había en el país, al igual que muchos compañeros de ella. Ella era una avanzada estudiante de medicina, le faltaban apenas 4 materias para recibirse de médica y estaba embarazada de 8 meses cuando la secuestraron. Después de mucho tiempo, yo me enteré que ella estuvo secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde dio a luz un varón. La ESMA representa, es el edificio que representa para nosotros lo que realmente pasó acá en Argentina. Esto fue un centro de detención de desaparecidos. En todo el emblema de la represión. Fijémonos que hablamos de 30.000 desaparecidos. Acá se mataron casi 5.000. El resto murieron en otras partes. Pero por los sobrevivientes que hubo y por las historias que ellos nos contaron, la ESMA representa la desaparición, el secuestro, la tortura y la muerte de 30.000 compatriotas nuestros. Jorge Luis Borges escribió: y fue por este río de señuera y de barro que vinieron los barquitos a fundarme la patria. Una de las mecánicas que tuvo la dictadura militar para hacer desaparecer a los detenidos fue justamente arrojarlos vivos al río. Los detenidos desde la ESMA ya drogados, con una inyección que ellos llamaban, cómicamente, pentonaval, que los adormecía. Adormecidos, los subían en Aeroparque y una vez que alcanzaban el lugar que ellos estimaban conveniente, abrían las puertas y uno a uno los arrojaban vivos. Para ser un torturador hay que tener una mente perversa. Yo creo que, es más, debe sufrir más en el interior, en su conciencia, el torturador que el torturado. Me hicieron poner un televisor en el extremo de un pasillo de celdas y le permitían ver el partido. Y de vuelta dentro de la celda cuando se terminaba el partido, y de vuelta a escuchar los gritos de la tortura, y además a algunos de ellos posiblemente le tocaba también ir a la sala de tortura. Eso era como una ventana, yo lo veía como una ventana que apuntaba a un mundo del cual yo no estaba. Mario, se acerca al área, va a entrar en el área, se lo llevó, entró Gastón y tiró. Vaya la paradoja. Fue un festejo deportivo que los condenados a muerte de la ESMA escuchaban. Y ese día que Argentina salió
campeón mundial. Yo siempre me hice la pregunta, ese mismo día, ¿murió algún argentino acá en la ESMA? Bueno, la semana pasada, digamos, hace 15 días me confirmaron también lo mismo con los restos de mi mamá, que bueno, los restos de mi mamá habían sido enterrados en el cementerio de Bulón como NN. Eso queda acá en la provincia de Buenos Aires y los antropólogos forenses, bueno, determinaron por las averiguaciones que habían hecho cuál podía ser el resto de mi mamá por todos los registros que había. Los restos de mamá son alojados en un depósito judicial y permanecen ahí durante casi 20 años. El trabajo que hace Antropólogos me parece que es más que meritorio y les voy a estar toda la vida agradecido porque gracias a ellos pude enterrar en el lugar que yo quise a mamá y papá, ¿no? The key for the future in Argentina is telling the truth, and the military are not telling the truth. And if they don't tell the truth, and if they do not repent, if they do not ask for forgiveness, it's impossible to forgive somebody that don't ask for forgiveness. They acted as crusaders. They were soldiers of God. This is the reason of the cruelty they employed during the Dirty War. Es un problema ético, evidentemente la desaparición de miles, miles y miles de personas es sustancial. 1000, 2000, 5000, 10.000, 15.000 o más, es un número terrible, aberrante. Yo les puedo agradecer por todo lo que fue material, ¿me entendés? Porque no les puedo agradecer por haberme dado amor, porque sinceramente en eso siempre me sentí solo. Yo siento que no hubo amor en mi casa. Yo siento que no hubo una... Yo pienso que si me empezaron a decir te quiero fue cuando yo empecé a decirle vieja te quiero, ¿entendés? Porque era lo que yo sentía, porque era... más allá de eso, yo era sincero con ellos y yo pensaba que eran mis padres en un momento. Entonces, ¿cómo no me iba a plantear esto yo? Si yo hoy estoy con mis tías y me agarran, me abrazan y me dan un beso. Son re afectivos. Y me doy cuenta que Liliana y Horacio, mis padres, hubieran sido igual. Todo bien, hasta un día que Horacio viene y me trae unas cuantas fotos. Pero en ese momento lo vi que era un matrimonio joven y sería la edad de mi hermana. Y en ese momento, viste, los vi a ellos muy felices con, viste, hermana y él. Y en ese momento mi papá lo estaba buscando a él. Y bueno, y a partir de ahí, viste, yo ya con los padres no sentí lo mismo. Porque dije, viste, en ese momento, por más que uno dice, bueno, era gente humilde, los padrastros y todo, pero bueno, en ese momento ya todo el mundo sabía que había chicos desaparecidos, viste, y a ellos se habían entregado los militares, así que ellos sabían que mis viejos lo estaban buscando. Pero sinceramente, yo mamá no le volvería a decir porque no lo siento. No siento que sea mi madre. Yo lo dejo que él analice todo alguna vez. Yo vivo acá, yo no me voy a ir. Yo le dije, hijo, cuando vos andes mal, tus cosas, vos tenés tu lugar acá, tenés las llaves incluso, venís cuando quieras. Cuando entras, salís, como vos quieras, es tu casa, hijo. Y bueno,
Tampoco no le voy a poner así, no vayas a tu familia, venía, no, jamás él va a decir que yo le dije nada, al contrario. Le digo, bueno hijo, ahora tenés tu familia, pórtate bien, seguí siendo un chico bueno, todo eso. No eran padres, nosotros no los llamamos padres porque no son padres, son apropiadores, son delincuentes porque los robaron, porque le falsearon la identidad, porque fabricaron una partida de nacimiento falsa, porque lo inscribieron como hijo de ellos y porque dijeron que el chico nació en la casa de ellos. Esos no son papás, esos son ladrones. Porque lo tenían militar, si se me hubiera ocurrido que a lo mejor lo iba a tener, viste, una familia común. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es la diferencia? Yo siempre tuve la esperanza de que lo de los militares se iba a destapar. Yo sabía que esa gran... claro, todo eso que ellos habían tapado tanto en un momento, se tenía que destapar porque... Esto es como te puedo decir, cuando uno roba uno solo, por ahí no se entera nadie. Pero cuando acá era muchísima gente, entonces hay cosas que saltan. El día que yo empiezo con contracciones, yo la dejo a Janina en la casa de mi mamá. Y estaba en el dormitorio de mi mamá acostada, estaba Liliana, y le dejo a Janina, le digo, me voy al sanatorio. Y yo me iba y me daba lástima de... Bueno, yo siempre lloro. No te preocupes que yo también. Así que... Pusiste la parte emotiva, porque no hubo mucho motivo. No, ¿sabés de qué se acordó? Queda bien, porque no hubo mucho motivo. No, pero ¿sabés por qué llora? No es por eso, ¿sabés por qué llora? Porque se acordó que el día de que vos naciste se trajo la placenta porque dice que era más linda que vos. Y después, bueno, llamaron del sanatorio. Mira, con mamá hay una persona que estuvo en el velatorio de mamá. El tipo me hace una descripción de mí, el tipo es escritor, ¿no? Y me hizo una descripción de mamá impresionante, que me parece que fue... así de amigo, de compañeros, el que mejor me la describió, ¿viste? Me dice, bueno, tu vieja vino, nos encontramos. Tu vieja era una mina, así, ¿viste? Capaz que ponía un paréntesis en toda la historia, que tenías que caminar a un costado, me dice. Así me explica. Porque para caminar se movía de lado a lado, ¿entendés? Entonces vos no podías caminar pegado a ella, ¿viste? Como que era que caminaba muy así, ¿viste? Entonces como que tenías que mantenerte a un costado. Descripciones así, puntuales, de lo coqueta que era. Pero me dice, mira, tenía una angustia bárbara porque no sabía que tu papá... Pero estaba feliz de que estaba embarazada de vos, ¿no? Me decía. Pero del embarazo estaba, pero feliz, me dice. La risa que se le figuraba en la cara de que estaba embarazada y me mostraba la panza y se tocaba. Y todas esas descripciones estaban alucinantes, porque el tipo me la hizo todas escritas, que lo tengo el mail, me mandó un mail abuelas, ¿viste? Y me tiro un montón y lo miro a Norbert y es mi tío, y lo miro a Jorge y es mi tío, porque pude hablar con Jorge, pude hablar con Norbert cosas más importantes y más profundas de las que pude hablar en los 26 años con un hombre que me representaba a mi padre, ¿no? Yo siempre digo que mis papás, sin conocerlos, me dejaron más de los que pueden dejar a padres que crían a sus hijos. Ah, ¿lo grabó también? Sí. Lo necesito. Pero no, es whisky. Rosada. Peña. Ahí está.
Hace 29 años que, bueno, que a mamá la asesinaron y es mi edad también, ¿no? Que, bueno, 29 años que me separaron de ella. Mamá, papá, estoy orgulloso de la lucha que tuvieron en su corta vida. Estoy orgulloso del ejemplo que me dejaron, de cuánto amor tenían, ¿no? Y los amo un montón y estoy orgulloso de lo que hicieron. Me doy cuenta que está toda mi familia acá, ¿no? Está mi abuela, mi abuelo, un tío, mi mamá, mi papá. Y la verdad que cada vez que veo los nombres de ellos acá es como que siempre me impacta un poco, ¿no? De decir, la puta madre, están todos acá y no tengo recuerdo de ninguno, ¿no? Lo que es parte de mi película es un caso que se llama Horacio Corti. ¿Qué piensan ustedes de ese ejemplo, entonces? Me parece que es me parece que es una fotonovela eso, sí. que es absolutamente inválido, si no carece de peso jurídico, es muy poco veraz. Y no se puede ensuciar la guerra entera por algunos hechos aislados de apropiación de bebés que no sobrepasan la docena o los 15. Además, yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo para que las Fuerzas Armadas y de Seguridad se apropiaran de bebés? ¿Qué finalidad estratégica tiene? Y tal vez lo que más duele en eso es el mal recuerdo que tiene la sociedad hacia ellos, ¿no? El pensar que bueno, que hay gente que hoy mismo siga diciendo que eran personas que estaban totalmente locas, o eran subversivas, o eran hasta terroristas, ¿no? Y ellos lo que querían era una igualdad social, quería que no haya la pobreza que hay hoy en nuestro país y a todo lo que estamos sometidos hoy, ¿no? Nos quisieron destruir como familia. Falta Laura, pero está, la tengo. Está al lado mío, Laura. Me falta el nieto. Después tengo 11 nietos más, mis 3 hijos todos luchando por los derechos humanos y yo acá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Ay, yo comía y castigo a los pulmones! Ahora, resulta indispensable. Ay, yo comía y castigo a los culpables. Ahora, resulta indispensable. A veces tengo ganas de, no sé, veo fotos de mamá y en estas fechas es como que a veces tengo una necesidad enorme de abrazarla, ¿no? De poder dar un beso, con mi papá poderme tomar un vino en una mesa. Son cosas que sinceramente uno añoraría, pero bueno, no están, es lo que nos tocó y bueno, pero duele. That is my daughter, Susana Margarita Martínez. She's missing. Such a good